Buenas tardes, estimado docente, queridos compañeros. Mi nombre es Roxana Elizabeth Solayala, estudiante del séptimo nivel de la carrera de Derecho Online de la Universidad Técnica de Manabí. En esta tarde quiero hablar acerca del tema de la relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios UNIDROIT. Cuando se alude a la relación entre derecho y negocios, automáticamente se piensa en el derecho comercial, que regula el ejercicio de la actividad lucrativa local, o bien en el derecho comercial internacional para las relaciones comerciales más allá de las fronteras locales. Incluso con el auge del comercio internacional y la promoción de los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociaciones comerciales, han tomado mayor relevancia áreas del derecho como el aduanero y sus aplicaciones para los intereses económicos de las empresas. A partir de ello, podemos afirmar que tradicionalmente pensamos que la incidencia del derecho en los negocios se limita únicamente a aquellas áreas directamente relacionadas con el intercambio de mercancías. No obstante, esta concepción se encuentra alejada de la realidad, pues la relación entre derecho y negocios es mucho más amplia y diversa, y en ocasiones hasta inesperada. Ahora veremos un breve concepto de lo que es el comercio. El comercio es el intercambio de bienes y servicios. Es una actividad económica. El comercio es estudiado por el derecho comercial. En tal sentido, se habla y se estudia el derecho de comercio internacional. Para abordar este tema, tenemos que despejar una gran duda, la cual es que si el comercio exterior es lo mismo que el comercio internacional. El comercio internacional está referido a transacciones globales de productos que involucran la afectación de sucesos económicos del mundo. Un ejemplo de ello es el precio del petróleo que está sujeto al mercado internacional. Por ende, veamos que el comercio internacional y el comercio exterior no es lo mismo, porque en cambio, cuando nos referimos a en qué consiste el comercio exterior, debemos centrarnos en la relación lucrativa de un país en específico. En esta relación se establece como un bloque comercial con el resto del mundo. Un ejemplo de ello es la comercialización del café, producido en un determinado país con salida al mercado internacional. Este producto conserva el precio establecido por el país de origen y su fluctuación no depende del mercado mundial. Con este ejemplo queda más claro en qué consiste el comercio exterior y avanzamos con el tema. El comercio exterior es el conjunto de relaciones internacionales de intercambio de bienes y servicios, de importación y exportación. Es la nota distintiva de la existencia de una economía abierta, es decir, la que mantiene relaciones comerciales con el resto de países mediante ese intercambio de bienes y servicios, y que se contrapone a la economía cerrada. Es importante hablar de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, LEXI, que en su título 1 del ámbito y objeto de la ley, en su artículo 1 nos dice: la presente ley tiene por objeto normar y promover el comercio exterior y la inversión directa, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de recursos productivos del país y propender a su desarrollo sostenible e integrar la economía ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. También es importante mencionar su artículo 2, que dice: se entiende por sector comercio exterior al conjunto de organismos y entidades del sector público y de instituciones o personas naturales o jurídicas del sector privado que participan en el diseño de ejecución de la política del comercio exterior de bienes, servicios y tecnología que desarrollan actividades de comercio exterior o relaciones con este, salvo las exportaciones de hidrocarburos que realiza el Estado ecuatoriano y que continuarán sujetas al ordenamiento legal que las regula. Es importante decir que el desarrollo del comercio exterior de mercancías aporta en cuanto a las importaciones el abastecimiento de aquellos bienes esenciales para la producción y para el consumo. Y en cuanto a exportaciones, por un lado genera las divisas necesarias para atender el abastecimiento y por otro lado facilita el desarrollo de la producción destinada a la exportación.
Ahora, las principales ventajas del comercio exterior tenemos que permite adquirir productos desarrollados en otros países, aumenta la competencia y oferta en el mercado, generando que los países innoven en diferentes áreas. Es una de las alternativas más utilizadas ante la saturación del mercado. Permite a los países posicionarse en un mercado logrando la producción de productos de alta calidad. Permite a los consumidores disfrutar de un bien o servicio, así como contar con una gran variedad de productos. La importancia del comercio exterior radica en las oportunidades que brindan las grandes empresas exportadoras e importadoras de expandir sus actividades por todo el mundo. Esto llegando a miles de millones de personas. Asimismo, el comercio exterior contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre países, algo que genera un intercambio cultural y lazos de amistad. El derecho comercial se puede definir de distintas formas. A grandes rasgos es la rama del derecho encargado de regular todo relacionado con el comercio. Según Arcila Salazar, lo define de la siguiente forma. El derecho comercial o mercantil corresponde a un conjunto de normas jurídicas obligatorias que regulan a las personas que habitual y profesionalmente realizan actos de comercio. Los bienes de naturaleza mercantil destinados al ejercicio de actividades comerciales los contratos mercantiles típicos, los aspectos procedimentales, como por ejemplo los concordatos y lo relacionado con la navegación marítima, fluvial y aérea. El derecho comercial es la rama del derecho local que regula las actividades mercantiles dentro de los límites de un país por medio de las tradicionales códigos de comercio, las leyes mercantiles que se encuentran en todas las legislaciones latinoamericanas. Mientras que el derecho comercial internacional regula las mismas actividades mercantiles cuando se trascienden fronteras. El derecho del comercio exterior casi siempre fomenta las exportaciones de un país a otro, en diferente a comercio internacional, que éste vea al mundo en términos internacionales, y el exterior se habla de un comercio más local. Ahora podemos iniciar diciendo que cuando una empresa quiere comprar y vender al exterior, es necesario acordar con la otra parte cómo se realizará un contrato internacional y todas sus cláusulas. Para esto es importante hablar de los principios UNIDROIT, que fueron elaborados en 1994 por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, organización intergubernamental independiente con sede en Roma, que tiene como objetivo estudiar los medios para armonizar, organizar y coordinar el derecho privado entre los estados y preparar gradualmente la adaptación por parte de los distintos países de una legislación de derecho internacional privado uniforme. Su objeto se encuentra definido en su estatuto orgánico y persigue la unificación del derecho privado, recurriendo en cuanto sea necesario a las normas de conflictos de leyes. Dicha organización está integrada por Estados miembros pertenecientes a los 5 continentes, representativos de diversos sistemas jurídicos. Los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales son un conjunto de reglas articuladas y comentadas por los redactores a disposición de los interesados como un modelo de reglamentación aplicable a sus relaciones contractuales. A diferencia de otros instrumentos de derecho internacional, no tienen carácter obligatorio o vinculante para los contratantes a menos que estos hayan elegido su aplicación. En cuanto al ámbito de aplicación de los principios, estos están dirigidos a regular los contratos comerciales internacionales con relación a las características de internacionalidad. No se adopta ningún criterio que lo determine. Por el contrario, se afirma que dicho concepto sea interpretado en el sentido más amplio posible, a fin de excluir de dicha calificación solo aquellas relaciones contractuales que carezcan de todo elemento de internacionalidad. Es decir, cuando los elementos trascendentes del contrato tienen puntos de conexión única y exclusivamente con una sola nación.
Por otra parte, respecto de mercantilidad del contrato, se excluyen todas las operaciones llamadas de consumo. Sin embargo, aun cuando se define el carácter mercantil, este ha interpretarse en su sentido más amplio. Es importante decir que establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y son de aplicación cuando las partes del contrato hayan decidido que el mismo se rija por estos principios, lo que conocemos como autonomía de voluntad. Por lo tanto, los principios de UNIDROIT es lo que se suelen definir en derecho internacional como soft law, es decir, instrumentos cuasi legales que por sí mismos no tienen carácter vinculante a nivel jurídico, por carecer de rango normativo, ya que las instituciones que las crean no tienen poder legislativo. Son recomendaciones, declaraciones, principios, códigos de conducta, entre otros. Estos que se emiten por algunos organismos e instituciones internacionales y que cada vez adquieren más relevancia en la práctica legal internacional por su creciente utilización. El propósito de estos principios es establecer reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Estos principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ellos. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, lo que conocemos como la lex mercatoria o expresiones semejantes. Al hablar de la lex mercatoria, decimos que las normas o reglas que constituyen lex mercatoria son productos de práctica, usos y costumbres de los comerciantes. Es decir, ellos las formulan para hacer regir sus relaciones de manera en que sus contratos, al acordar someterse en aquellas, se vuelven obligatorias para las partes. Son ley entre ellos y pueden hacerse valer ante tribunales nacionales. Estas normas se apoyan a la autonomía de voluntad prohijada por las leyes del Estado. Diversas opiniones se han dado sobre la lex mercatoria y una muy importante fue la que dio Irene Stranger, que ha señalado que la lex mercatoria es el conjunto de principios, instituciones y reglas de múltiples origen inspiradas en el funcionamiento de estructuras legales que hacen los operadores del comercio internacional y bajo este tratamiento se enmarcan las soluciones que se adecúan a sus expectativas. Tenemos que tener en cuenta que también los principios UNIDROIT pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato. Pueden ser utilizados para interpretar o completar instrumentos internacionales de derecho uniforme. Pueden ser utilizados para interpretar, complementar el derecho nacional. Pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales. Los principios UNIDROIT han sido considerados desde su aparición como un paso significativo hacia la globalización del pensamiento jurídico, en cuanto se representan una codificación privada o restatamen de la parte internacional de los contratos y constituyen sin duda un esfuerzo importante para armonizar y unificar el derecho sustantivo aplicable a los contratos comerciales. En la redacción de los principios, los redactores fueron capaces de olvidarse de sus estrechos patrones jurídicos y con una gran amplitud de miras consiguieron el gran logro de llegar a un terreno común. Además, han realizado grandes esfuerzos para impulsar su aplicación, ya que sin esta aplicación práctica los principios hubieran tenido un impacto muy limitado. Es importante decir que las partes en los contratos internacionales algunas veces pactan que sus disputas no sean gobernadas por un derecho nacional. En cambio, las someten a las costumbres o usos del comercio internacional o bien a las reglas comunes a todos o a la mayor parte de los estados comprometidos para aquellos estados que están conectados con la disputa. Se aduce que cuando estas reglas comunes son indeterminables, el árbitro aplica la regla o elige la solución que le parece como la más apropiada y equitativa. Para ello, tendrá en cuenta los derechos de los diversos sistemas legales.
En el ámbito de la comunidad internacional, el tráfico mercantil encuentra una valiosa expresión en los principios UNIDROIT, entre otras razones debido a que han sido redactados con la finalidad de ofrecer soluciones a casos que van más allá de la aplicación de normas de derecho interno. Así puede afirmarse que los principios UNIDROIT evolucionan de acuerdo con el ritmo de transformación de los acontecimientos sociales. Ello determina el éxito de los principios, pues obedecen a una técnica actual de ofrecer soluciones tomando en cuenta los problemas de la contemporánea sociedad internacional, y sus siguientes ventajas podrían ser que es la flexibilidad para ser adoptados a la naturaleza propia internacional de los casos, que tiene origen en una sociedad cada día más cambiante y envolvente, y que bajo la propia transformación de la vida contemporánea, esta produce nuevas situaciones que se deben regular. La uniformidad de las soluciones propuestas, lo cual contribuye a disminuir los casos sometidos a derechos nacionales, ya que se evita la yuxtaposición de las competencias de distintos ordenamientos jurídicos. En esta labor de armonización contribuye el aporte de los comentarios adicionados a las soluciones preceptuadas en los principios, lo que facilita la decisión por parte del juzgador al contar con un prediseño metodológico de adaptación entre el caso y la regulación prevista. La armoniosa aplicación teniendo como criterio orientador la equidad en el caso concreto, atendiendo a las razonables expectativas de las partes. También tenemos que el aporte de los principios UNIDROIT mediante las soluciones equitativas, a su vez, impone al juez que se resuelve el caso un trabajo de investigación, ya que corresponde repensar sobre las cargas valorativas imperantes en cada uno de los hechos que forman el caso que se va a analizar. De esta manera hemos analizado la relación del derecho respecto a lo que corresponde a comercio exterior y también la importancia de los principios UNIDROIT. Muchas gracias por su atención.